La sabiduría perdida de Jesús. Durante siglos, al mundo solo se le ha contado una parte de la historia. El Jesús que la mayoría conoce, es apenas una sombra del verdadero maestro espiritual que fue. Sus enseñanzas más profundas no se encuentran en los discursos públicos ni en los dogmas establecidos, sino ocultas entre líneas de antiguos textos, esperando ser redescubiertas. Allí, entre las palabras, se encuentran mensajes destinados a elevar nuestra conciencia, a guiarnos hacia una comprensión superior de la existencia y del ser. Ignorar estas verdades es cerrar la puerta al verdadero camino que Jesús reveló. Una senda de despertar interior, de comunión con lo divino que habita en todos nosotros. ¿Cuáles son las enseñanzas ocultas de Jesús? Estas enseñanzas secretas deben entenderse desde una visión mística, centrada no en rituales externos, sino en la transformación interior de la conciencia. Jesús no vino a establecer una religión, sino a revelar una verdad universal. La divinidad no está lejos, ni reservada a unos pocos, está dentro de ti. La llamada conciencia crística no es una creencia, sino un estado de unidad espiritual con la fuente, con lo que llamamos Dios. Esta sabiduría esotérica no impone dogmas, sino que invita a descubrir lo sagrado en el interior. Veamos ahora algunas de sus enseñanzas más profundas, interpretadas no de forma literal, sino a través del ojo místico. Enseñanza 1. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con señales visibles, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta frase encierra uno de los mensajes más poderosos y menos comprendidos. Mientras muchos sitúan ese reino en un más allá lejano, Jesús hablaba de una realidad interna, de un estado de conciencia donde el alma reconoce su unidad con lo divino. Este conocimiento no es exclusivo de santos o profetas. Está al alcance de todo aquel que busque sinceramente despertar. En las tradiciones místicas de Oriente, esta enseñanza se asemeja al reconocimiento del Atman, el yo verdadero, como uno con Brahman, la fuente suprema. Jesús nos mostraba que el cielo no es un lugar, sino una vibración del alma, accesible aquí y ahora, mediante la introspección y la conexión con nuestro ser divino. Enseñanza 2, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no hablaba solo de sí mismo. Estaba revelando una verdad universal. La separación entre el alma humana y lo divino es una ilusión. Esta enseñanza refleja el principio de la no dualidad, una sabiduría ancestral que afirma que todo es uno. Lo que parece fragmentado es, en esencia, una sola conciencia que se manifiesta en formas múltiples. Jesús, al darse cuenta de su unidad con Dios, nos mostró el potencial que yace dormido en cada ser humano. El camino espiritual es, en realidad, un proceso de recordar, trascender el ego, disolver la ilusión de separación, y sumergirse en la presencia sagrada que habita en todo. Enseñanza 3, el ojo de la visión única. Mateo 6:22. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta enseñanza, frecuentemente pasada por alto o malinterpretada, no se refiere al ojo físico, sino a la visión espiritual. Jesús hablaba del despertar de lo que muchas tradiciones esotéricas conocen como el tercer ojo, el centro espiritual que permite percibir las realidades superiores. En el lenguaje del yoga, este centro se conoce como el Ajna Chakra, ubicado en el entrecejo, y es la puerta de acceso a la conciencia expandida. Cuando Jesús se refiere a que el ojo sea uno solo, está describiendo un estado de conciencia pura, libre de distracciones y de las ilusiones del mundo material. El despertar del tercer ojo no es solo una metáfora. Implica una iluminación interna, una sabiduría divina que inunda al ser, y permite ver más allá de lo visible. Esta enseñanza encuentra un eco profundo en las tradiciones místicas orientales, donde enfocar la atención en este centro durante la meditación es clave para alcanzar una conciencia superior. Enseñanza 4, el renacimiento del espíritu. Juan 3:3. Jesús dijo a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta frase suele entenderse superficialmente como una referencia a la conversión o al bautismo ritual.
pero su significado más profundo habla de un renacimiento interior, de una transformación radical del estado de conciencia. Nacer de nuevo es despertar espiritualmente. Es dejar atrás la identificación con el cuerpo, con la mente y con el ego, para recordar la verdadera naturaleza divina que habita en cada uno. Este proceso está íntimamente relacionado con el despertar de la energía interior, lo que en algunas tradiciones se conoce como el despertar de la Kundalini, una energía latente que, al ascender, transforma la conciencia y permite ver con los ojos del alma. Ser nacido de nuevo no es una creencia, sino una experiencia. La experiencia de ver la realidad no desde el yo limitado, sino desde la visión eterna y sagrada del ser. Enseñanza 5, el camino estrecho. Mateo 7, 13-14. Jesús enseñó, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, Jesús no habla de reglas externas o caminos religiosos establecidos. Habla del viaje interior, de la senda difícil pero transformadora, que conduce al despertar espiritual. El camino estrecho representa el sendero del alma que decide mirar hacia adentro, romper con las ilusiones del ego y del mundo, y caminar hacia la verdad más profunda de su ser. Mientras muchos siguen el camino ancho del materialismo, del deseo y de la distracción, pocos son los que se atreven a enfrentarse a sí mismos, a atravesar la noche oscura del alma, y a rendirse ante la luz divina que espera al final del sendero. Jesús describe aquí un proceso de iniciación, donde el buscador deja atrás todo lo superficial, y se adentra en la sagrada alquimia de la transformación interior. Enseñanza 6, la vid y los sarmientos. Juan 15, 5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta metáfora va mucho más allá de una simple idea de dependencia. Es una enseñanza mística sobre la unidad esencial entre todos los seres y la fuente divina. En este contexto, Jesús representa la conciencia crística, esa chispa divina que habita en todos los seres vivos. Las ramas simbolizan a las almas individuales, cada una conectada a esa energía eterna que fluye desde la vid, la fuente primordial de vida y sabiduría. Al alinearse con esta conciencia interior, el ser humano despierta su verdadero potencial espiritual, y comienza a manifestar los frutos del espíritu: paz, compasión, sabiduría y amor incondicional. No es una sumisión externa, sino una comunión interna con lo divino. ¿A quién enseñó Jesús estas verdades ocultas? Jesús no reveló estas enseñanzas profundas a todos. Sus mensajes más elevados fueron reservados para aquellos que estaban espiritualmente preparados para comprenderlos. Con frecuencia, hablaba al pueblo mediante parábolas, ocultando así la profundidad de su mensaje a quienes aún no estaban listos. En Mateo 1:11, Jesús dice claramente a sus discípulos: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Su círculo íntimo, compuesto por los 12 apóstoles y algunos seguidores cercanos como María Magdalena, fue quien recibió las enseñanzas más esotéricas. Muchos estudiosos y místicos coinciden en que Jesús transmitió a este grupo una vía de unión directa con Dios, un camino interior tan profundo que no podía ser comprendido por la mayoría. El Evangelio de Tomás y el conocimiento interior. Los llamados evangelios gnósticos, en especial el Evangelio de Tomás, recogen palabras de Jesús que no aparecen en la Biblia canónica, pero que revelan claramente una dimensión mística de sus enseñanzas. En uno de sus dichos más poderosos, Jesús afirma: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, vivís en la pobreza, y vosotros sois esa pobreza. Este mensaje es un llamado directo al despertar interior, el autoconocimiento como la puerta hacia la divinidad. Jesús no solo vino a revelar a Dios, sino a recordarnos que lo divino ya habita en nuestro interior, esperando ser redescubierto. Enseñanzas malinterpretadas a lo largo del tiempo.
Muchas de las enseñanzas de Jesús han sido malinterpretadas o desvirtuadas con el paso de los siglos. A continuación, examinamos algunos versos clave desde una visión esotérica más profunda. Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este versículo suele citarse para afirmar que Jesús es el único camino hacia la salvación. Sin embargo, en una lectura mística, Jesús no habla como individuo histórico, sino como la conciencia crística, presente en todos los seres. El yo aquí no es ego personal, sino el yo divino que mora en cada uno. Jesús revela que el verdadero camino hacia Dios es el despertar de esa conciencia divina en el interior de cada alma, no una devoción exclusiva a su forma externa. Mateo 25, 46, Castigo eterno. Jesús dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Tradicionalmente interpretado como una referencia literal al cielo y al infierno. Este verso adquiere un nuevo significado cuando se entiende esotéricamente. El castigo eterno no se refiere a un tormento físico, sino al sufrimiento causado por la ignorancia espiritual. Vivir desconectado de la propia esencia divina, dominado por el ego y el deseo. La vida eterna, en cambio, es el estado de iluminación. La unión con la divinidad que trasciende tiempo, forma y muerte. ¿Jesús enseñó a sus discípulas mujeres? Sí, Jesús tuvo discípulas mujeres, y entre ellas, María Magdalena ocupó un lugar muy especial. No fue solo una seguidora más, sino una igual espiritual de los apóstoles. Diversos textos gnósticos, como el Evangelio de María Magdalena, sugieren que ella fue una de las principales receptoras de las enseñanzas más profundas de Jesús. En muchas tradiciones esotéricas, María Magdalena es vista como la encarnación del principio femenino divino. Las enseñanzas que Jesús compartió con ella probablemente estaban centradas en el equilibrio de las energías masculina y femenina dentro del alma. Este equilibrio es clave en diversas tradiciones místicas, donde la unión de la conciencia masculina y la energía femenina es el catalizador para el despertar espiritual. María Magdalena pudo haber recibido revelaciones sobre el amor divino, la transformación interior y los misterios del corazón, temas que no eran accesibles a la multitud, sino solo a los iniciados. ¿Cómo ayudaron las enseñanzas de otros maestros a Jesús en su camino espiritual? Aunque los evangelios canónicos no mencionan directamente que Jesús estudiara con otros maestros, muchas tradiciones esotéricas e investigaciones históricas indican que durante sus llamados años perdidos, Jesús habría viajado y aprendido en lugares como Egipto, India y el Tíbet. Se cree que fue iniciado en prácticas espirituales antiguas, que incluían meditación, control de la respiración, y disciplinas como el Kriya Yoga. Sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, el perdón y la unidad con Dios resuenan profundamente con los principios del misticismo oriental. Por ejemplo, la noción de unidad divina en sus palabras refleja el concepto hindú de Advaita Vedanta, la no dualidad, y su énfasis en la transformación interior se alinea con las enseñanzas budistas sobre la purificación de la mente y la realización del verdadero ser. ¿Cómo ayudó el Kriya Yoga a Jesús en su desarrollo espiritual? El Kriya Yoga es un sistema poderoso de meditación y control de la respiración, destinado a despertar la energía espiritual interior, conocida como Kundalini. Aunque la Biblia no menciona explícitamente esta práctica, las tradiciones esotéricas sugieren que Jesús utilizó técnicas similares. Dentro del contexto de sus enseñanzas ocultas, el Kriya puede entenderse como una herramienta de iluminación interior. A través del control del aliento y la concentración profunda, la mente se aquieta y la energía divina despierta, lo cual se relaciona directamente con lo que Jesús describía como nacer de nuevo en espíritu, y con su enseñanza sobre el despertar de la luz interna. 6 enseñanzas secretas de Jesús. El reino de los cielos está dentro de ti, Lucas 5 y 21. Jesús no hablaba de un cielo externo, sino de un estado de conciencia divina, al que se accede al volver la mirada hacia el interior. El reino de los cielos es una realidad espiritual, que reside en lo más profundo del alma despierta. El ojo de la visión única, Mateo 6 y 22. Cuando Jesús se refiere al ojo sencillo,
está aludiendo al tercer ojo. El centro espiritual que permite ver más allá de la ilusión del mundo material. Y acceder a la verdad divina. Renacer en el Espíritu, Juan 3, 3. Nacer de nuevo no se trata de un rito externo, sino de una transformación interior profunda. Un cambio de conciencia que lleva a ver el mundo. No desde el ego, sino desde la conciencia eterna del alma. El camino estrecho, Mateo 7, 13-14. La vía hacia la realización espiritual no es amplia ni cómoda. Es el sendero de la disciplina, la meditación y la entrega total. Pocos la eligen porque exige dejar atrás el ego. Y todo apego al mundo exterior. Yo y el Padre somos uno, Juan 10 y 30. Esta enseñanza no es exclusiva de Jesús, sino una revelación universal. La unidad entre el alma individual y lo divino. El despertar espiritual consiste en reconocer que toda separación es ilusión. La verdadera vid, Juan 15, 5. Jesús se presenta como la vid, símbolo de la fuente divina. Cada ser humano es como un sarmiento. Cuando está conectado a esa conciencia divina, da frutos espirituales y permanece en armonía con el todo. El propósito oculto de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas más profundas de Jesús fueron místicas, esotéricas, y destinadas a guiar al ser humano hacia su divinidad interior. Muchas de ellas quedaron ocultas en parábolas o fueron malinterpretadas, pero conservan un camino claro hacia la iluminación. Al comprender el verdadero sentido espiritual detrás de sus palabras, uno puede emprender una transformación interior, una unión con lo divino y el despertar del reino de los cielos dentro de sí. El propósito último de estas enseñanzas es recordar a la humanidad su esencia sagrada y abrir las puertas a estados superiores de conciencia.